Otra vez, buenos días en Colombia, buenas tardes en Alemania y continuamos ahora con las dos últimas ponencias de nuestro seminario. Continuamos ahora con la ponencia de Camilo Andrés Dávila Peña, igualmente de la Universidad Libre de Cartagena, sobre el tema la carga de la prueba y su relevancia en el proceso civil. A todos, Sir Guten Morgen, Ale. De antemano les pregunto si me están escuchando bien. Sí, Perfecto. Bueno, de antemano y de todo corazón les agradezco la oportunidad de poder estar aquí en este seminario de Derecho Comparado, de margen del derecho civil alemán y colombiano. Como bien lo mencionaron, estoy representando a la Universidad Libre, sede Cartagena, pero aún más y con total fervor al grupo de investigación del doctor Fernando Luna Salas, quien fue quien nos extendió la invitación fraternal al presente evento. El día de hoy me gustaría enfocar nuestra atención en un tema que considero bastante fundamental en el margen del proceso civil, dando un enfoque más que todo al derecho colombiano, pero también con un punto comparativo en el derecho alemán, y pues exactamente la carga de la prueba y su relevancia en el proceso civil. Durante el tiempo que voy a estar conversando con ustedes, vamos a explorar en detalle este concepto y la importancia que tiene en el derecho privado. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo la carga de la prueba puede influir en la resolución de controversias, en la búsqueda de verdad en el ámbito civil, hablando de una verdad procesal, claro está. Y todo esto teniendo en cuenta el cumplimiento de la necesidad de la prueba expresada en el artículo 164 del Código General de Proceso colombiano, como también de nuestra reglamentación, la distribución, la valoración de la prueba en el proceso. Mencionado lo anterior, no sé por qué no corren las diapositivas. Ya. Agradezco pues su escucha y espero que disfruten de esta jornada de aprendizaje. Sin más que agregar, me permito comenzar dándoles una definición de qué es la carga de la prueba. La carga de la prueba, de conformidad con el artículo 167 del Código General de Procesos que mencioné anteriormente, se refiere a esa responsabilidad que recae directamente sobre una de las partes dentro de un proceso legal para presentar las pruebas suficientes y convincentes, claramente, que respalden sus afirmaciones. Esta carga es establecida con el fin de garantizar un equilibrio y una justa resolución de la litis en concreto. Es decir, tiene más que todo un nivel de garantía que dentro del sistema colombiano generalmente se aplica pues de forma dinámica. Es decir, aquí en Colombia se está aplicando ese principio de la carga de la prueba dinámica. ¿Qué significa este principio de la carga de la prueba dinámica? Bueno, básicamente que la carga de la prueba no recae de forma estática en una de las partes desde el inicio del proceso, sino que por el contrario, esta se puede ir desplazando a medida que las partes van presentando los respectivos elementos de prueba que pueden generar dudas razonables o directamente unos indicios sobre la veracidad de los hechos alegados. Cabe resaltar que este desplazamiento depende única y exclusivamente pues, de las consideraciones que haga el juez dentro del mismo proceso. En principio, digamos que esta carga de la prueba recae sobre la parte demandante o acusadora. ¿Quién es quien? Que en principio pues siempre debe mostrar de manera convincente cómo estos hechos que fundamentan su reclamación o acusación pues se puede considerar veraces hasta cierto punto o puede tener una relevancia de derecho o la relevancia procesal. Sin embargo, aquí es importante destacar, tener muy en cuenta, que esta carga puede cambiar durante el proceso, perdón, el desarrollo del proceso, ya sea o por disposiciones legales de un carácter más específico o básicamente por la presentación de pruebas que generan unas dudas sobre los hechos o la responsabilidad de algunas partes. De igual manera, considero también pertinente que las pruebas presentadas pues cumplan unos factores como son de pertinencia, conducencia, licitud y ante todo utilidad o resumido pues que sean suficientes para respaldar estas afirmaciones que las partes están presentando. También digamos que estas pruebas obligatoriamente deben cumplir con unos requisitos que están establecidos dentro de nuestra legislación procesal colombiana y pues en raíz a esto deben ser evaluadas de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, de manera lógica, razonable y ante todo objetiva. Bien,
Aquí hay un tema bastante importante y es el tema de la distribución de la carga de la prueba. Como le mencioné en un principio, la carga de la prueba generalmente está recayendo es sobre una de las partes, que en este caso es el demandante. Sin embargo, sí existen ciertos casos en que la parte se puede desplazar, perdón, que la carga se puede desplazar al demandado. Algunas de estas situaciones pueden ser las excepciones afirmativas, la contradicción de los hechos o los contratos de obligaciones. Esto pues va a partir parte de una base legal. ¿Sí? En el caso de las excepciones afirmativas, si el demandado plantea una excepción afirmativa, como puede ser, por ejemplo, háblese de una compensación, de una prescripción, una caducidad o otra defensa legal, entonces recae sobre el demandado la carga de probar los hechos que fundamentan dicha excepción. Es decir, el demandado es quien deberá presentar las pruebas suficientes para demostrar que sí se están cumpliendo con requisitos legales de excepción y que ante todo se debe desestimar la demanda, porque a fin de cuentas, pues es el objetivo que se está teniendo con estas excepciones afirmativas. En el caso de la contradicción de los hechos, si es el demandado, caso contrario, quien está contradiciendo los hechos alegados por el demandante, pues se sobreentiende que la carga de la prueba ahora se puede desplazar hacia el demandado. Si el demandante presenta unas pruebas iniciales que generan una presunción de veracidad de sus afirmaciones, pues el demandado es quien va a presentar pruebas para desvirtuar esa presunción y respaldar su versión de los hechos. Es decir, la contraparte, en este caso es el demandado, pues va a tener de una u otra manera la carga de, perdón, va a tener la no carga, porque se le va a remitir al demandado, de probar que su versión de los hechos se da que está cumpliendo un criterio de veracidad. Es decir, está contradiciendo los alegatos iniciales del demandante. Ahora, en el caso de los contratos y obligaciones, tenemos que hay una particularidad. Es que cuando se trata de contratos y obligaciones, el demandado puede tener la carga de probar el cumplimiento de sus obligaciones o el incumplimiento por parte del demandante. Por ejemplo, si, digamos, el demandado es demandado por incumplimiento de determinado contrato, pues puede corresponderle esta carga de demostrar que sí cumplió con sus obligaciones contractuales o que el demandante es quien no cumplió las suyas, ya que es muy común que de pronto al iniciar una demanda se esté buscando que la parte que incumplió el contrato pues cumpla, pero resulta que a medida que se está dando el proceso, la parte demandante también había incumplido con determinados pues acuerdos o pactos de índole contractual. Ahora bien, aquí también es importante recordar, y esto lo quiero recalcar, que el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el demandado no es automático. Es decir, no pasa porque sí, tiene una motivación, y es que debe exhibir justamente lo que le mencioné al principio, y es la base legal para ello. En cada caso, el juez va a analizar estos argumentos y pruebas presentadas por ambas partes justamente para determinar esta distribución de la carga de la prueba de conformidad con nuestra legislación y jurisprudencia aplicable. Es decir, toda decisión que tome dentro del proceso para poder distribuirla debe tener un fundamento legal y que cumpla con los principios que he mencionado anteriormente. Ahora, justamente pues este tema de legislación, de implementación, de aplicabilidad y jurisprudencia, pues gira en torno al tema de la carga de la prueba. De la carga de la prueba. Dentro de nuestro proceso civil, existen unas reglas preestablecidas sobre la carga de la prueba en el Código General del Proceso, como en un principio con el 167, pero también digamos que hay pronunciamientos directos de la Corte Suprema de Justicia, como también, y posiblemente, pues del Consejo de Estado. Si bien habían mencionado ya algunas de ellas, como las excepciones afirmativas, la contradicción de los hechos y los contratos y obligaciones, temas muy particulares, pues existen otras igualmente importantes para este correcto desarrollo del proceso en sí. Entre estas reglas podemos encontrar lo que sería la prueba diabólica. Por la diabólica no me refiero de pronto a verse inmerso de pronto en temas de divinidad, la regla de la prueba sumaria, la regla de la prueba indiciaria y por último la regla de la prueba documental, que tiene mucha relación con el tema que trató mi compañera Carolina Maturana en su intervención anterior. Bien. Respecto a la prueba diabólica, esta establece directamente que cuando es una parte la que tiene el control exclusivo de la prueba en determinados hechos, y pues digamos que a raíz de esto no se puede esperar de forma lógica, razonable, que la otra parte lo pueda comprobar o que pueda obtener directamente un acceso a esa prueba por sí misma, pues ahí se habla ya de una inversión de la carga de la prueba. Es decir, la persona que está teniendo el control de una prueba inicialmente
debe asumir las consecuencias adversas. Por ejemplo, si yo tengo acceso a una información, a lo mejor por la profesión que estoy teniendo, pues yo no puedo esperar que la parte que estoy demandando pues pueda tener acceso a la misma información, porque se sobreentiende que no se puede obligar a que esa persona tenga la misma sapiencia por cuanto no tiene el mismo criterio de experticia o la facilidad para allegarse a esas pruebas. En el tema de la prueba sumaria, está bastante común en el ámbito colombiano, y es cuando, por ejemplo, una de las partes presenta, bueno, la prueba sumaria, que está demostrando de forma muy clara el mérito de esas afirmaciones de la otra parte. Puede, por ejemplo, solicitar ante el juez, que está, o sea, con el fin de que emita un fallo sumario a favor de la parte que presentó las pruebas. En esta situación, digamos que no es necesario, podría hacerse, pero no es necesario controvertir la prueba, ya que las pruebas sumarias son pruebas suficientes por sí mismas. Es decir, se sobreentiende que tienen total validez en criterio de veracidad. En el caso de las pruebas indiciarias, esta prueba lo que busca es establecer una inferencia o presunción de ciertos hechos a través de la presentación de indicios o circunstancias que de forma lógica y razonable llevan a una conclusión probable. Es decir, que de un hecho emane la presunción de otro hecho. Es bastante común más que todo en temas contractuales o de consumidores. En estos casos, digamos que la parte tiene la carga de demostrar la existencia de esa conexión lógica entre los hechos indiciarios y los hechos que pretende probar. La regla documental, ¿me confirma si están viendo las diapositivas? Sí, 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 se ve todo. Ok, es que veo la pantalla negra. Bueno, en el caso de la prueba documental, esta tiene no más relevancia, pero sí tiene un peso bastante significativo dentro del proceso civil, porque nos dice que se presume que esos documentos públicos son auténticos. Por ende, es que la parte que pretende impugnar su autenticidad tiene la carga de probarlo, que es justamente lo que mencionaba Caroline en su intervención anterior. Además, los documentos privados también pueden tener un valor probatorio siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales de autenticidad y veracidad. Recordemos que en la legislación colombiana los documentos públicos y privados tienen exactamente la misma validez en el grado que se pueda comprobar su autenticidad, a excepción del documento público que se presume auténtico con la sola existencia del documento en sí. Vamos a ver un poco de la valoración de la prueba, que es justamente lo que nos va a llevar pues, para hablar de cuál es la relevancia en sí de la carga de la prueba dentro de los procesos civiles. Y es que esta valoración debe verse como un paso crucial para el juez al momento de tomar una decisión. Es decir, durante este proceso, el juez es quien va a evaluar la calidad, la credibilidad y la pertinencia de las pruebas que hayan sido presentadas a las partes en los términos establecidos por la legislación colombiana, más que todo el Código General del Proceso Colombiano. Aquí es común ver, por ejemplo, principios como el de la sana crítica, la credibilidad de los testigos, el valor probatorio de los documentos, el peritaje y las experticias, que es justamente lo que está mencionando anteriormente sobre de que no se puede pretender que de pronto una de las partes o que incluso el juez pues tenga la misma sapiencia que profesionales o especialistas en determinadas áreas, y también las pruebas documentales y materiales. En el caso del principio de la sana crítica, en Colombia se aplica este principio de valoración de la prueba, lo que de una u otra manera indica que el juez es quien va a tener esa facultad de apreciar libremente las pruebas presentadas. Ojo, como mencioné anteriormente, siempre y cuando lo haga de manera razonable y fundamentada. Todo gira en torno al criterio de la base legal. Esto no se puede omitir bajo ninguna circunstancia. Ahora, el juez no está obligado a aceptar todas las pruebas de manera indiscriminada, sino que debe analizarlas de forma objetiva y prudente. Y aquí es donde vemos de una u otra manera un problema que se está dando, y es el tema del peritaje. Con el peritaje no se puede de pronto esperar que el juez pueda comprender al 100% las conclusiones que haga un perito. Por ejemplo, el tema de balística. Se sobreentiende que el juez es un experto en el tema de derecho, del área en el cual está encargado, pero la balística, una ciencia que parte de la física, una matemática, a pesar de que se considera una ciencia exacta porque cumple unas reglas exactas, muchas veces los resultados dependen de los métodos que sean aplicados en exactitud. Es decir, el juez tiene que dirigir ante todo momento la decisión que va a tomar, no permitir que la conclusión de un perito sea quien de forma muy anticipada a la sentencia, pues ya va dando un fallo o se vaya sobreentendiendo ante a quién se va a fallar, a favor o en contra. Eso no se puede permitir, de ahí que el principio de la sana crítica permita que el juez las analice y no las acepte de manera discriminada.
Ahora bien, la credibilidad de los testigos. En este caso, el juez va a analizar la credibilidad de los testigos que están declarando en el proceso. Aquí debe considerar factores como la coherencia, la consistencia, la objetividad, el conocimiento directo de los hechos y la imparcialidad de los testigos. Aquí hay que tener en cuenta mucho el tema del conocimiento directo de los hechos, porque aunque sí existen testigos de oídas, los testigos de oídas no son personas que están inmersas dentro de los hechos. Es decir, han escuchado por terceros lo que ocurrió, pero no estuvieron presentes al momento de transcurrir los hechos. Es decir, hay mucha información que o desconocen o que puede estar de una u otra manera contaminada por la interpretación de las personas que sí estuvieron inmersas al momento de transcurrir los hechos. Aquí también digamos que se tiene que tomar en cuenta la corroboración de los testimonios por otras pruebas o testigos. Es decir, no solo se va a tomar como prueba la prueba testimonial, sino que pues hay todo un proceso que se va a llevar a cabo, pues justamente para llegar a esa verdad procesal que se está buscando, pues justamente para aplicar una sentencia justa en lo que se considere pues justo, ¿no?, dentro del proceso. Ahora bien, el valor probatorio de los documentos. Los documentos que son presentados como pruebas en este proceso, pues evidentemente son valorados por el juez, van a evaluarse bajo la autenticidad, la veracidad y la relevancia de los documentos. Como bien había comentado anteriormente, los documentos públicos sí tienen un valor probatorio de una u otra manera más alto que los documentos privados, aunque ojo, la legislación colombiana establece que tienen exactamente el mismo grado de veracidad. La diferencia es que en el caso de los documentos privados se debe cumplir una solemnidad, una formalidad que justamente demostrar que se trata de un documento que fue suscrito por las partes, solamente tema contractual. Entonces, ahí es un poco más complicado, porque aunque ambos tienen la misma veracidad, pues uno se debe demostrar con mayor insistencia que el otro. Ahora, los peritajes y experticias, aquí regresamos de pronto al tema que estábamos hablando respecto a principio de la sana crítica, y es que cuando se presentan estos peritajes o experticias dentro del proceso, el juez va a valorar la idoneidad y la imparcialidad de los peritos. Es decir, aquí se va a analizar su conocimiento especializado en la materia objeto del peritaje, porque se supone que ellos son expertos en dicho área. Es decir, aquí de pronto la claridad, la coherencia de sus conclusiones, pues parten un rol bastante importante en el direccionamiento o desarrollo del proceso. Aquí, pues el juez puede o no puede aceptar, es decir, acepta o rechaza estos informes periciales o solicita unas aclaraciones o ampliaciones si lo considera necesario. Eso es justamente por lo que le mencionaba ahorita. No se puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que sea el perito quien va determinando de forma anticipada cuál va a ser el fallo. Es decir, el juez, ante todo, es quien debe de encargarse del direccionamiento correcto e imparcial de este proceso. Cuando el juez no comprenda en su totalidad las conclusiones de un perito, él tiene el deber de pedir una aclaración para que se pueda en mayor medida pues entender realmente lo que quiso decir el perito o que se pueda de pronto ascribir algún hecho y entenderlo de mejor manera. Por último, en evaluación de la prueba, están las pruebas documentales y las pruebas materiales. Además, y esto pues también lo mencioné ahorita, hablar de las pruebas testimoniales, y es que no solo se debe tomar en cuenta la prueba testimonial, sino que hay muchas otras. Por ejemplo, aquí podemos controvertir, la palabra, controvertir otros tipos de pruebas como lo pueden ser, por ejemplo, los documentos, las fotografías, los videos, los registros contables, incluso entre otros. Aquí lo que se va a verificar es la autenticidad de dichas pruebas y ante todo pues se va a analizar su pertinencia y su capacidad de demostrar los hechos alegados. Porque recordemos que aunque las pruebas se considera todo lo que se puede presentar en un proceso, no toda prueba tiene una relevancia procesal. Es decir, el juez tiene que analizar muy bien cuáles son las pruebas que va a permitir que se lleguen al proceso y que realmente tienen un valor probatorio, porque perfectamente se pueden de pronto adquirir o anexar pruebas que aunque de una u otra manera sí tienen una conexión con los hechos, no representan realmente un interés o de pronto explicar el hecho, sino que lo que hacen muchas veces es incluso contrariar. Entonces, aquí los jueces tienen una carga bastante importante para direccionar muy bien el proceso y que se pueda comprobar muy bien los hechos que están alegando ambas partes. También es importante destacar aquí que esta valoración de la prueba, y como lo he venido mencionando desde el principio, pues es una facultad exclusiva del juez. Realmente pues está sujeta a su criterio profesional.
Sin embargo, el juez debe fundamentar y motivar sus decisiones. Sí, nuevamente entramos al tema de la base legal, donde debe explicar las razones por las cuales le otorga o mayor o menor valor a determinada prueba. En contexto y explicar muy bien por qué se habla de que la carga de la prueba tiene una relevancia dentro del proceso civil. La carga de la prueba tiene esta concepción de importancia, de esencialidad, justamente por el impacto que tiene en la determinación de los hechos y la toma de decisiones judiciales. Perdón. Es decir, aquí entramos tema, por ejemplo, la determinación de los hechos, la distribución de responsabilidades, el equilibrio procesal, la toma de decisiones judiciales, como también la protección de los derechos. Creo que es una de las más importantes. En el caso de la determinación de los hechos, la carga de la prueba es fundamental. Eso está claro, lo vengo mencionando desde un principio, que cumple un tema de esencialidad y es un principio de hecho procesal, porque con esta se puede establecer justamente la veracidad de los hechos alegados por las partes. Recordemos que en Colombia, al igual que Alemania, y eso lo estaremos más adelante, pues el que alega un hecho tiene el deber y la carga de probar. Sí, aquí lo que se está buscando es determinar quién tiene esa responsabilidad de presentar pruebas suficientes justamente para respaldar sus afirmaciones. Ahora, la parte que no cumpla con su carga de la prueba puede ver afectada la viabilidad de sus pretensiones. Porque recordemos justamente que la función de las pruebas es demostrar veracidad o certeza en los hechos que han sido previamente alegados en la demanda. Ahora, la distribución de responsabilidades lo que busca es que se asegure que cada parte asuma un grado de responsabilidad para demostrar la veracidad de los hechos que está alegando. Esto lo que busca es evitar que una de las partes pueda beneficiarse de manera injusta a raíz de la falta de pruebas o evidencias suficientes por parte de la otra parte, ya que como lo estaba mencionando al hablar de las reglas de la carga de la prueba, pues digamos que no se puede de pronto caer en una carga de la prueba diabólica, donde una de las partes, de pronto por mayor facilidad o por conocimientos profesionales, pues le resulta mucho más fácil demostrar un hecho, en comparación de la otra persona que de pronto por su desconocimiento, por tener una profesión diferente, pues no le queda tan fácil acceder a esa información y por ende muchas veces se puede sobreentender que no puede alegar, perdón, contrariar ese hecho que se le está alegando pues en contra de este. Ahora bien, aquí también hay un tema que es el equilibrio procesal. La carga de la prueba lo que está buscando es mantener ese equilibrio entre las partes, evitando justamente que una de ellas tenga una ventaja injusta. Es nuevamente lo que estamos mencionando en el sentido de la distribución de responsabilidades, porque lo que quiere hacer al asignar esa carga de la prueba a la parte que afirma un hecho es que se garantice que ambas tengan la oportunidad de presentar pruebas y argumentos para respaldar sus posiciones. Es decir, el demandante, en todo caso en el proceso, lo que querrá es demostrar que las pretensiones que tienes y la razón por la cual ha decidido inscribirse en un proceso, pues son reales no, sino veraces en el procesal, y la contraparte, pues lo que querrá es alegar y demostrando claramente, pues que las pretensiones que tiene la otra parte contrarían por completo los hechos que realmente ocurrieron, o por decir así, de manera fáctica ocurrieron y está tratando de darle un sentido ya más interpretativo o que sea accesible para el juez. Ahora bien, hablando del juez, entra el tema de la toma de decisiones judiciales. Aquí la carga de la prueba lo que hace es influir en esa toma de decisiones directamente por parte del juez. Es el juez quien va a evaluar esas pruebas presentadas por cada parte y a raíz de ellos quien también va a determinar si se ha cumplido con la carga de la prueba. Esto lo que va a permitir es que el juez al tomar decisiones informadas y fundamentadas sobre la resolución del caso, pues tenga en cuenta todo lo que se ha venido llegando en el proceso, es decir, cada prueba que ha sido permitida o llegada correctamente a los términos establecidos dentro del proceso, justamente para tener en cuenta ese equilibrio procesal y aún más esa distribución de responsabilidades. Por último, el tema de la protección de los derechos. Este es uno de pronto de mis perspectivas con la que más me siento a gusto, porque la carga de la prueba está jugando un papel fundamental en la protección de los derechos de las partes involucradas en el proceso. Aquí lo que se hace es garantizar que ninguna parte pueda ser condenada o perjudiciada sin pruebas suficientes en su contra. Es decir, estamos hablando de una presunción de inocencia bajo toda circunstancia. Además, también se está promoviendo la igualdad de oportunidades para presentar pruebas y aún más los argumentos
en defensa de los derechos e intereses de cada parte. Es decir, para mí, esta es una de las partes más importantes del proceso. Es decir, mantener ante todo el criterio justo del juez para tener en cuenta la presunción de inocencia y la igualdad de oportunidades de las partes que comparezcan en el proceso. Bien, también había hecho una comparativa en el caso del derecho alemán, que por aquí en la diapositiva. Justamente cuando está hablando de la distribución de las cargas de la prueba, pues sí, tiene derecho alemán, después confundirme más adelante, y vemos que, aunque el derecho alemán, evidentemente es una legislación, una jurisdicción totalmente diferente, en tema de pruebas no diferimos mucho. Y esto me resultó bastante curioso y por eso me decidí dar el atrevimiento de traerlo a colación. Y es que en el derecho civil alemán, la distribución de la carga de la prueba sigue también ese criterio que seguimos en Colombia, de que quien afirma es quien debe probar. No lo menciono en alemán porque no quisiera arriesgarme a tener una mala pronunciación, pero lo que está buscando aquí es que justamente las partes dentro del proceso pues presenten unas pruebas para respaldar sus afirmaciones en todo momento. En el sistema legal alemán, las partes deben también presentar pues unas pruebas justamente para establecer los hechos relevantes de su caso, que es lo que mencionaba también el tema colombiano, de que hay unas pruebas que son relevantes para el caso, hay otras que se pueden considerar pruebas basura, pueden ser desestimadas justamente porque realmente no van a aportar absolutamente nada para el correcto desarrollo del proceso. Ahora, cabe destacar que aunque existen unas reglas específicas sobre la carga de la prueba, pues en Colombia también se están aplicando. Es decir, en estas circunstancias se siguen unos criterios. Como le mencionaba al principio, pues las reglas que hecho es que tiene el acto para respaldar su afirmación. En el caso de las presunciones legales, en algunos casos, pues, es decir, es excepcional, la ley establece unas presunciones legales que afectan de forma muy directa la carga de la prueba. Estas presunciones indican que si de una u otra forma se prueba un hecho en particular, pues se prueba automáticamente la existencia de otro hecho relacionado. Esto lo estaba mencionando anteriormente también cuando puse el caso de consumidor, porque, por ejemplo, en ciertos casos de la responsabilidad de productos defectuosos, pues se presume directamente que el producto era defectuoso si el daño ocurrió en circunstancias normales y sin intervención inusual del demandante. Es decir, cuando uno adquiere, por ejemplo, un electrodoméstico y realmente no le ha dado uso, y al momento de darle el primer uso sale defectuoso, se sobreentiende de que ese es el hecho. El hecho es que hubo un daño, pero más allá de ese daño venía antecedido de pronto de un defecto de fábrica, que es justamente pues un daño que salía emanaba directamente pues justamente de ese hecho, es decir, un hecho que lleva a otro hecho sin necesidad de que se vea inmiscuido pues la parte en sí. Ahora, aquí en derecho alemán me percaté que existe algo que se llama la prueba compartida. Realmente desconozco si en Colombia se aplica así, porque no encontré en lo absoluto pues un criterio que nos hablara así de que hay una prueba compartida. Y aunque sí compartimos de pronto otros principios, pues aquí, digamos, es la excepción y me resultó bastante curioso. Y es porque en ciertas circunstancias la carga de la prueba puede ser compartida entre las partes, es decir, en un mismo hecho. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando, o sea, ambas partes han tenido acceso pertinente a la información necesaria para probar un hecho. Y en tales casos, pues se está esperando justamente que ambas partes, como tienen acceso a información, pues presenten unas pruebas para respaldar sus afirmaciones. Aquí es importante destacar que el sistema legal alemán pues está desempeñando un papel activo en esa determinación de los hechos. Aquí el juez en cualquier momento pues puede solicitar unas pruebas adicionales, partes o también incluso investigar de oficio, que es muy común que se haga también en Colombia, pues digamos, una de las partes no puede acceder a cierta información relevante para probar su caso, pues el tribunal sí puede ordenar a la otra parte que revele dicha información. Eso, pues, realmente, como mencionaba en Colombia, es común porque de todo, pues, se ve la igualdad de oportunidades y, pues, justamente no se puede nuevamente recaer en el tema de la prueba diabólica. Eso creería yo que es algo que atenta en todo sentido con el tema de igualdad de condiciones. Wow. Realmente, eso es todo lo que voy a aportar. Digamos que en conclusión, pues la carga de la prueba
sí desempeña un papel de vital importancia dentro del proceso civil, justamente porque lo que hace es determinar que tiene esa responsabilidad de presentar pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones. Ahora, esta distribución equitativa lo que hace es garantizar ese proceso justo y equilibrado donde siempre ambas partes van a tener la oportunidad de presentar sus argumentos y las pruebas de manera transparente. Sin más que añadir, pues agradezco nuevamente la oportunidad de participar en este seminario. Realmente ha sido todo un placer el que aquí todos los presentes pues hayamos podido desentrañar junto pues este tema tan maravilloso, en el que pues, realmente me he encontrado bastante interesado. Y de todo corazón pues espero que haya sido de su agrado y les deseo a todos un excelente día. Muchas gracias. Tschüss allerseits. Muchísimas gracias. Un aplauso de nuestra parte por esta ponencia también sumamente interesante. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Por favor. Un momento. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarte, digamos, por la claridad conceptual del tema. O sea, en serio te felicito. O sea, me hubiera gustado que me lo hubieran enseñado de esta forma tan clara en la universidad. Pero yo tengo una pregunta y es la siguiente. Tú hablas de la carga de la prueba y hablas, digamos, de cómo se trata, pero ¿y qué pasa, digamos, cuando esta carga de la prueba viene impuesta por el juez? ¿Hasta dónde esa interferencia del juez afecta o no afecta ese equilibrio de las partes, más en el proceso civil, en donde se entiende que las partes que se enfrentan, digamos, tienen como las mismas circunstancias, el mismo conocimiento, la misma capacidad? Entonces, esta intervención del juez de manera oficiosa, de invertir esta carga de la prueba, digamos, tu opinión, ¿cuál es? ¿Cómo la ves? Sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Justamente en estos días estoy investigando el tema de la inversión de la carga de la prueba y digamos que el juez, bajo toda circunstancia, justamente debe tener muy bien su criterio profesional respecto a qué pruebas puede llegar a controvertir y en qué casos puede invertir esta carga de la prueba. Traigo nuevamente a colación el tema de la prueba diabólica porque realmente lo que se busca justamente con esta permisividad del juez es que en todo momento el juez pueda evitar que hayan pruebas de pronto que se le dificultan a la contraparte, pues contrariar. Recordemos que aunque evidentemente la parte pues presenta unos hechos para determinar, para fundamentar perdón, su demanda, pues se debe tener en cuenta también de que la parte, así como, la parte delante, así como puede presentar esas pruebas, la parte demandada debe tener el derecho a contrariarlas, a contradecirlas, evidentemente presentando también sus pruebas. El juez lo que debe hacer es dar ese equilibrio, esa distribución en todo momento, para que tanto la parte demandante como la parte demandada puedan controvertir esos hechos y tratar de que en la medida de lo posible, en el desarrollo del proceso, pues se vaya llegando a una certeza, no una verdad, porque realmente una verdad procesal, pues aunque se le conoce así, no lo considero pertinente, pero llegar a una certeza de qué hechos ocurrieron realmente, tomando en cuenta ambas partes, siempre y cuando el criterio profesional del juez sea lo primordial o lo que esté presente ahí, es decir, la base legal que había mencionado y que creo que es en lo que giró realmente toda la presentación, y es justamente evitar, pues, de pronto, criterios que vayan más allá de la parte profesional. No sé si responde tu pregunta a eso, si quieres añadir algo más, de repente entre más objetivo, pues, que considero que podría dar una respuesta más amena. No, para mí está perfecta, gracias. Ok, Muchas gracias. gracias. ¿Y hay otra pregunta, por favor? De mi parte, ¿ya? Camilo, de mi Sí, parte también felicitaciones por esa excelente presentación. Y mi pregunta también va en la misma dirección y es, digamos, en una circunstancia especial o un caso específico en donde el juez tenga dos opciones para probar ciertos hechos. Tenga la primera opción, digamos, hacerlo mediante prueba de oficio o invertir o
o digamos que distribuir la carga a la prueba. En esas circunstancias, ¿qué, digamos, qué decisión tiene que tomar el juez? ¿O es, digamos, como la respuesta que diste anteriormente, es el criterio profesional del juez el que impera en esas circunstancias especiales? ¿O cómo se resuelven esos casos? Bueno, digamos que este criterio profesional del juez debe apegarse mucho digamos, a ver, déjame organizar mis ideas. A ver, dentro del proceso, el juez es verdad que tiene demasiado poder al momento de pronto de determinar cómo se va a llevar ese proceso, pero esa inversión de la carga de la prueba, esas pruebas de oficio son muy excepcionales. Es decir, no es que en todo el proceso, porque el juez así lo desee, va a presentar una prueba de oficio o va a invertir la carga de la prueba. Es decir, todo eso va a depender exclusivamente de cómo se desarrolle ese proceso en concreto. Si cada caso es un caso, no se puede de pronto generalizar el actuar que debe tener el juez en el proceso, porque realmente va a depender única y exclusivamente de qué hechos aleguen, hasta qué punto las partes puedan presentar pruebas, si tienen o no tienen la disposición para hacerlo, si los hechos que fueron alegados realmente están cumpliendo una coherencia, una cohesión con las pruebas, porque es verdad que muchas veces pueden llegarse a proceso pruebas que realmente no aportan nada. Eso pues es algo normal, es factor humano de errores, pero creería yo que en el caso de las pruebas de oficio, sí iría, digamos, inmiscuido pues justamente ese criterio que tiene el juez. Considero que realmente el criterio del juez es lo que está primando en esta situación, siempre y cuando tenga la base legal. Es decir, el juez puede considerar que es necesario en determinado proceso presentar una prueba de oficio, porque ve que hay una inequidad de la carga de las pruebas. Pero el juez, así como tiene la potestad para presentar esa prueba de oficio, tiene el deber, la obligación de explicar y justificar por qué accedió a presentar esa prueba de oficio. Es decir, no se le da un poder absoluto. Puede hacerlo, pero ante todas circunstancias tiene que justificar sus acciones. No sé si responde tu pregunta con eso. Muchas gracias también por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Sí, por favor. Camilo, muchas gracias por tu presentación. También te felicito por lo estructurado que estuviste y gracias a eso, pues creo que tengo bastante como inquietud sobre el tema. Camilo, yo quisiera preguntarte si tienes conocimiento de qué pasa o cuál sería la consecuencia de una parte que se niega a presentar una prueba que, por ejemplo, el juez lo obliga, ¿sí? O la misma ley que lo obliga a presentar. ¿Sabes qué pasaría si la parte en efecto se niega? Bueno, tengo la respuesta en ese aspecto, porque más que todo la presentación pues iba enfocada justamente a cuál es la relevancia, pero no al tema de las consecuencias, aunque pues digamos que la pregunta que me acabas de hacer la voy a tomar muy en cuenta porque justamente digamos que sí es un vacío que necesito de pronto rellenar, porque así como estoy de pronto hablando de la distribución, de la relevancia que tiene, pues también habría que ver el tema de la consecuencia. Entonces, te pido disculpas, pues que en esta ocasión no te la puedo responder porque realmente desconozco la información justamente para llevarlo. Consideraría bastante impresentable pues tratar de respondértela con una información que no tengo a disposición. No, tranquilo, no pasa nada. O sea, lo pregunto. Simplemente es como para dejarlo en el aire, como a modo de debate que, pues, en algún momento vi o tuve conocimiento de que una de las partes, en efecto, es más, tiene más información que la otra, pero pues esa parte se niega a presentar esa información precisamente porque le es perjudicial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, no sé si no hay una inversión de la carga de la prueba como tal, porque es en efecto esa parte poderosa la que tiene la carga de mostrar pues esos documentos, esa información, pero sí normalmente en la práctica judicial se puede restringir un poco el sentido probatorio y lo que pretende precisamente esta carga dinámica que es como llegar
al fondo de una verdad procesal, pero es simplemente como para dejarlo ahí en el debate y no te preocupes en absoluto. Gracias. Vale, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas y un pequeño comentario de mi parte en cuanto a la situación legal en Alemania. Esta regla que presentaste, que la persona que da ciertos hechos en el procedimiento civil, prueba, esta regla fue desarrollada por un profesor de Derecho Procesal Civil alemán muy famoso, Rosenberg, del este del Imperio Alemán, nació a finales del siglo XIX. Y a la edad de solo 21, 22 años, él escribió una tesis doctoral en la cual él desarrolló esta así llamada fórmula de Rosenberg. Y esta fórmula es bastante sencilla. Dice que la parte para la cual un cierto hecho es favorable, esta parte tiene la carga de prueba. Una regla muy sencilla. Pero en esta regla, que no es escrita en la ley, esta regla fue adoptada por la jurisprudencia alemana, por los tribunales supremos, el Tribunal Supremo Imperial, entonces el Tribunal Supremo Federal, hasta hoy en día. Esta regla no escrita en la ley es la base de todo el derecho de carga de prueba en Alemania. Hay ciertas excepciones a esta regla, hay una inversión de pruebas, pero no hay muchas reglas escritas en cuanto a la carga de prueba. La base de todo el derecho de la carga de prueba es esta fórmula de Rosenberg que desarrolló en su tesis doctoral en el año 1900, exactamente en este año, cuando solo tenía 21, 22 años de edad. Muy impresionante este profesor de Derecho que hasta hoy en día tiene muchísimo impacto a la jurisprudencia alemana y el derecho de la carga de prueba. Con eso, otra vez, agradezco muchísimo a Camilo Dávila por su ponencia, por sus respuestas. Y ahora vamos a escuchar la última ponencia de... ¿Sí? Una pregunta, vale. Otra pregunta. Pues más que una pregunta, era como una pregunta a los participantes alemanes, si era, en el derecho alemán existe, digamos, esa facultad de que el juez de manera personal dicte una prueba, obligue a una parte a presentar una prueba, o eso es, digamos, muy atípico en Colombia. No, el juez no puede desarrollar sus propias reglas de prueba. Tenemos estas reglas que fueron desarrolladas en la base de esta fórmula de Rosenberg. Y estas reglas no son, la mayoría de las reglas no son escritas, pero es derecho consuetudino, pero es vinculante para los jueces. Es decir, los jueces no pueden, por su propia facultad, desviar de estas reglas. Eso no es posible. Y es una situación legal bastante pues particular porque no hay muchas reglas escritas a esta fórmula de Rosenberg y hay las reglas que se desprenden de esta fórmula, pero pues son como una